Pues muchas gracias, buenas noches, como cada ocasión que nos reunimos aquí en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas, hoy con el curso Los Profetas y el Desarrollo del Carácter. Espero en Dios que todos estén bien. Está con nosotros el profeta Andrés Lechuga Laureano, está en los controles nuestra hermana Ale, gracias por sus vidas y por todos los alumnos. Hoy me escribió una persona que posiblemente un alumno de Cancún quiere inscribirse. Lo bueno es que tenemos las clases grabadas como hoy y para la gloria del Señor. Vamos a empezar esta nueva sección del estudio de profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver los profetas mosaicos, llamados así mosaicos, porque son los profetas de la época de Moisés y de la época de los jueces. Entonces, podemos ver nosotros en la diapositiva los rollos de Torá, son rollos de pergamino escritos en hebreo que se han encontrado muchos de ellos como un tesoro ahí llamado los rollos del Mar Muerto, les llaman, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a José. Hemos orado previamente antes de la clase y entramos en materia. José, su nombre es muy especial, como lo que vamos viendo en nuestro libro, El despertar del carácter profético. Siempre aparecen los nombres de los profetas. Están en hebreo, usted los puede ver en el libro, en el manual, y también está la traducción, el significado. José significa que Dios añada. También quiere decir incremento. Y en las raíces del hebreo es conocido como levantado y también como quien perdona. Vean todo esto en el nombre Joseph. En hebreo es Joseph. Ahora está en el área de los profetas, porque aunque algunos dicen que no fue un profeta de oficio, podemos comprobar que fue un hombre profético por los sueños que tuvo y porque también profetizó sobre sí mismo, sobre el regreso que él tendría desde Egipto a la tierra de Canaán. Dice Génesis 50, 24 al 25, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Vea, esto es un enfoque profético, una palabra. Dios los visitará. Es la esfera del profetismo. Dios los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y llevaron los huesos de José desde Egipto a esa tierra de Canaán. José es el 11º hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero es el primogénito de Raquel, porque Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, esclavas de sus esposas. Y estas 4 mujeres dieron a luz a las 12 tribus de Israel. Pero repito, es el 11º hijo de Jacob y el primogénito de Raquel, de la amada Raquel, la mujer que amó. Y ocupa de los capítulos 37 al 50 la historia de José. Seguramente él nació allá en Mesopotamia 6 años antes del regreso de Jacob a Canaán. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos cómo regresó. Y Jacob debe haber tenido unos 90 años, más o menos. José, ¿quién es José? Lo vemos ahí con un atavío de un príncipe egipcio.
aunque él era hebreo, él era un profeta vidente de sueños. ¿Cuántos saben que hay sueños que Dios da? Hay sueños completamente enviados por Dios para que nosotros descifremos su mensaje. En mi libro número 3 tenemos un capítulo muy extenso del principio de los sueños y las visiones. Los invito a adquirir ese libro. Decía José era un profeta vidente de sueños que por contar sus sueños él sufrió persecución, pero también por interpretar los sueños, porque era un intérprete, fue elevado a altos rangos de bendición. Dios confirma los sueños de su siervo. Vamos a ver una introducción a la vida de Josué allá en Génesis 3:11. Vean ustedes, tenemos un Dios que también habla en sueños. Los sueños son uno de los lenguajes de Dios. Dios habla de muchas formas y maneras, pero uno de sus lenguajes es el sueño. Y José pudo descifrar y por eso ganó el favor de Dios y el favor del hombre. ¿Qué nos dice Maestro Lechuga al respecto de la vida de José? Bueno, es un profeta en el sentido como evidente por los sueños que tiene, pero también por la interpretación que tiene, siempre dándole lugar a Dios. Y Dios usa la visión de los manojos de trigo, donde los manojos de trigo de sus hermanos se inclinan al de él y su manojo está derecho. Pero es maravilloso Dios porque el trigo significa vida, el pan. Cuando Dios quebrantó el sustento de pan en Egipto, en todo el contorno donde vivía Jacob, Dios usó a José para salvar vidas, y Dios usa a los profetas para salvar vidas. Dios lo usó para salvar vidas al hacer un granero en tiempos de bonanza, en tiempos donde había. Entonces Dios va a usar a los profetas para salvar vidas, y usó a José haciendo un granero y salvando pues a Egipto y a los alrededores. Entonces José tiene esa visión del trigo. Dios le muestra la salvación, la vida que es el trigo, pero para eso tenía que ser procesado. Entonces José es un hombre procesado antes de cumplir el propósito de la visión que Dios le dio. Gracias, Andrés. Muy importante lo que es un hombre procesado. El carácter se forma a través de procesos y seguramente José pasó por procesos muy difíciles. Hay muchas personas creyentes, cristianos, que se quejan de los procesos de Dios. He escuchado comentarios de quienes dicen: yo antes de ser cristiano me iba mucho mejor. Me volví cristiano y me empezó a ir muy mal. Pues equivocaciones, es un engaño satánico, porque la salvación es lo más precioso. Pero regresando al tema, José le platicó a sus hermanos un sueño donde veía 11 gavillas de trigo inclinadas delante de una de ellas, y esa era él. Los hermanos, pues, con todo entendimiento dijeron: somos 11, entonces, ¿qué nos está diciendo este jovencito? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que nos vamos a inclinar delante de él? ¿Que él es el preferido? Y dice Génesis 3:11 que sí, era el preferido de su padre José.
Dice la escritura, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Fíjate nada más eso. Porque le había tejido en su vejez, le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica es una honra, es un manto como si él fuera el unigénito. Decía yo, fue el primogénito de la esposa amada Raquel. Y José les contó los sueños y no solamente fue el de las gavillas de trigo, sino también el de las 11 estrellas y donde estaba la luna y el sol. Él platicaba con cierta inocencia sus sueños a los hermanos, pero estos hombres se llenaron de envidia y la envidia es una mala consejera para cualquier carácter. Porque le dijeron, nosotros somos las estrellas que nos inclinamos y el sol y la luna también. Es decir, mi padre Jacob y mi madre también se inclinan delante de ti. Esa era la interpretación. Entonces, ese favoritismo paterno, porque dice que Israel amaba más a José que a sus hermanos, les provocó la envidia. La envidia es un pecado capital. Es bien conocida como los hermanos pensaron en darle muerte. Fue Judá, la intervención de Judá que dijo no lo maten, mejor vamos a venderlo y no podemos llegar con el papá nada más así que nos va a preguntar dónde está su hermano, José el menor, dado que era el favorito, y urdieron un plan. Usted ve una historia bíblica impresionantemente trágica. Le quitan la túnica que causaba la envidia, matan un cabrito, le empapan en sangre y se la llevan a su papá Jacob diciéndole una mala bestia, lo mató. Esto es lo que hallamos. Ahí entró un luto impresionante de aquel Jacob, el patriarca que luchó con el ángel. Y los hermanos, por un puñado de oro de los árabes bereberes, se lo llevaron a Egipto a cambio del oro vendido como un esclavo. Yo no sé si lo pagaron con 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Un esclavo valía 30 monedas de plata, como Judas pagó 30 monedas el precio de su traición. Bueno, ya se lo llevaron a Egipto. Ahí ya tenía algo muy dramático José, porque primero lo metieron a una cisterna. Y ahí era donde lo querían abandonar. Y entonces vean ustedes los sufrimientos terribles de un hombre de Dios que sin pecado, sino sus hermanos por envidia lo vendieron a Egipto. Sigue el drama de José. Sigue el drama, pero dice la escritura que todo lo que José hacía era prosperado. ¿Por qué era prosperado todo lo que José hacía? Dice la escritura, porque Jehová estaba con él. Quiero que tomes en cuenta este asunto del favor y de la gracia de Dios para que todo te salga bien, para que seas prosperado en todo, hermana, que me oyes, tú que estás tomando nota, hermano, para que todo te salga bien, hemos de ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas.
Así era José, es llevado a Egipto como esclavo, pero sin embargo Dios estaba con él. Bueno, allá lo compra un hombre que se llamaba Potifar y la mujer de Potifar era una mujer pues con instintos emocionales, sexuales, se llenó de deseo por José porque José era muy guapo, era muy bien parecido. Y esta mujer lo invitó a acostarse con él. Él, como era temeroso de Dios, no quiso participar del adulterio. ¿Qué nos dice nuestro hermano Andrés de esta historia bíblica? ¿Qué te parece, Andrés? Sí, es importante lo que pasa con José porque es el prototipo de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue desamparado, despojado de su vestidura de poder divina por ampararnos a nosotros. Y también llama mucho la atención que Jacob engañó a su papá con las vestiduras de Saúl, su hermano, y entonces ahora le toca a él que lo engañen con las vestiduras de su hijo José. Wow. Y entonces creo que hay que arrepentirnos de lo que hemos hecho y que no haya consecuencias en lo que hemos hecho. Y con esas vestiduras, pues él fue engañado, Jacob fue engañado, dio por muerto a su hijo y sufrió mucho porque pues José y Benjamín pues, eran los consentidos de Jacob porque él pues amaba mucho a Raquel. Y por ejemplo, en el caso de Rubén, pues era hijo de Lea y Rubén por ese desamor tuvo muchos problemas de tipo sexual porque se acostó con las concubinas de su padre. Entonces, nos hace reflexionar de que no debemos tener consentidos a nuestros hijos, sino que tenemos que amar a todos por igual. Pero aquí, Jacob amaba más a José y esa túnica de colores representa mucho porque la luz blanca se descompone en los colores que conocemos y la luz blanca representa el or, la luz de Dios, la gloria de Dios. Entonces, pues aparentemente fue despojado de su gloria, pero Dios le dio más gloria, pero primero tuvo que procesarlo. Entonces él se ve fiel a Dios al echarse a correr. Cuando la esposa de Potifar le propone acostarse con él se echa a correr. Entonces, hay veces que tenemos que decidir rápidamente para no pecar. Y José hizo eso, hizo lo correcto, aunque después fue a la cárcel, pero Dios lo prosperó en la cárcel. Y él veía la mano de Dios en todo lo que hacía. Y entonces él tuvo pues un carácter forjado y de ahí Dios lo usó. Y el carácter que Dios le permitió forjar fue generosidad, fue también la paciencia y el perdón. El perdón. Entonces, esa paciencia en la prueba es la que nos va a ayudar a salir adelante. Que Dios nos ayude a ser pacientes, porque ya estamos en las pruebas, en las luchas. Todos tenemos luchas y pruebas, pero que tengamos esa paciencia, esa generosidad y ese perdón que Dios le permitió forjar en su corazón a José. Sí, muchas gracias. Gracias, Andrés. Miren la visión profética que nos está compartiendo Andrés de José como un tipo de nuestro Señor Jesucristo que fue despojado de sus vestiduras. Yo no había pensado en eso desde ese punto de vista, pero ahí está la revelación profética también, ¿no? También fue despojado de sus vestiduras por sus hermanos. Y también este comentario que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿verdad? Jacob sembró un engaño con
Isaac para llevarse la bendición. Y bueno, pues también fue engañado, ¿verdad? El engañador engañado. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Ahí vemos a la mujer de Potifar despojando al buen José, dice Génesis 39:12. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ve ese carácter de temor de Dios. Huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Vean ustedes la calumnia de esta mujer infame, ¿verdad? Pero siendo instrumento de Satanás porque era egipcia, seguramente era idólatra, evidentemente era adúltera, era calumniadora. Dios estaba con José usando aún las tribulaciones. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había hablado, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde lo puso? En la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahí vemos en la diapositiva José en la cárcel, y vean ustedes, cuando José vivió con sus hermanos, ¿qué era? Era jefe. Cuando lo vendieron como esclavo, ¿qué hizo Dios en la casa de Potifar? ¿Cómo lo puso? Como jefe. Cuando llegó a la cárcel, ¿qué pasó con aquel esclavo? ¿Cómo También lo el puso jefe. Dios? Jefe. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Esa es la soberanía del Señor y el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en su carácter? Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Así Amén. pues, José también fue un intérprete de sueños ahí en la cárcel. Ya dije que los sueños son un lenguaje del Espíritu de Dios que José pudo descifrar. No solamente él era soñador y soñaba, sino interpretaba los sueños. Y aquí en la cárcel el pasaje interpreta el sueño de dos individuos que servían al faraón. Uno era el copero y otro era el panadero. ¿Sí? Y José les interpretó los sueños y se cumplió como él dijo, ¿no? Al jefe de los panaderos, que vio un sueño más o menos, si mal no recuerdo, traía una canasta de pan y los cuervos se lo comían. Y José le dijo, pues te van a matar, te van a dar cuello. Y el copero dijo que veía las uvas en la copa, si mal no recuerdo. Y José le dijo, bueno, pues tú vas a estar delante de Faraón, pero cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí, ¿no? Ya saben, así como los políticos, la palanca, ¿no? Oye, cuando llegues a aquel puesto grande, pues acuérdate de mí, a ver si tienes ahí algo para mí, ¿no? Y entonces eso pasó con José. Y sí, se acordó de él porque Faraón andaba muy inquieto, había tenido un sueño, y vemos, tuvo dos sueños repetitivos, esos sueños repetitivos. Cuando tengas un sueño que se repite varias veces, nosotros llegamos a la conclusión profética que Dios quiere decirte algo.
Esos yo los clasifico en el libro número 3 como sueños recurrentes. Es decir, son sueños que se repiten porque tienen un mensaje, aunque son diferentes. Pues 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Y luego vuelve a soñar 7 espigas enjutas secas y 7 espigas llenitas para hacer buena harina. Y entonces, pues el faraón estaba muy inquieto. ¿Qué será esto? ¿Qué quiere decir? Seguramente, al igual que en los días de Daniel, mandaron llamar a los brujos, a los adivinos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los políticos tienen ahí brujos y adivinos que les echan porras, pero no tenían el Espíritu Santo, como Daniel, y tampoco como José? El Espíritu Santo está en aquellos siervos de Dios. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo por la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces José habla con Faraón y le dice, mira, tus sueños significan 7 años de prosperidad, las vacas gordas y las espigas buenas, llenitas, y 7 años de hambre, las vacas flacas enjutas y las espigas secas delgadas, ¿no? Y José le dice, ¿no? Pero no solo eso de interpretarlo, ¿no? Sino Faraón dice, ¿qué debo de hacer? Y ahí viene la consejería profética. Busque un hombre de buen entendimiento que le administre eso. Y le dijo Faraón a José, pues como Dios te ha hecho saber todo esto, creo que no hay entendido ni sabio como tú. Por lo tanto, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y le dio una honra tremenda. ¿Qué nos dice el profeta Andrés Lechuga de este asunto? Sí, ese sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, Dios le permite a José dar una estrategia de salvación para los habitantes de Egipto y sus alrededores. Porque cuando un pueblo tiene hambre, se vuelve peligroso. Entonces le da una estrategia de tener graneros para los tiempos de las vacas gordas, de los graneros repletos de trigo. Le da esa estrategia que Dios siempre la ha dado en el sentido de los diezmos y las primicias en el alfolí como un gran granero. Eso nos habla de abundancia, nos habla de reserva, de bodega. Entonces tenemos un Dios que tiene reservas, que tiene bodegas y que un Dios abundante. Entonces, Egipto conoció la estrategia de Dios al tener esa bodega y esa reserva de trigo. Pero no solamente eso, sino que Faraón agarra tierras, o sea, empieza a hacer cambio por trigo, por tierra, por terrenos, por casas y se enriquece, ¿no? Entonces, ahí es donde con una buena estrategia de Dios, una crisis la podemos ver como una oportunidad si nosotros tenemos la estrategia correcta de Dios. Entonces, nuestros hermanos judíos están preparados en tiempos de crisis para aprovecharla como oportunidad. Entonces, no hay que ver la crisis como tal, sino como una oportunidad, pero hay que estar pues preparados. Entonces, José preparó el tiempo de crisis con las reservas que tenía
y el pueblo fue salvado por la estrategia profética de Dios. Gracias, Andrés. Quiero aquí comentar que el licenciado Andrés Lechuga no solamente es un profeta del Señor, sino es un licenciado en economía. Él es un economista egresado de la UNAM y me pareció muy pertinente esos comentarios que solo un economista puede decir cuando un pueblo tiene hambre es peligroso, ¿verdad? Y hablar de Bueno, estrategias. estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Administración Pública, y el principal objetivo de la administración pública es que la sociedad sea productiva, crear una sociedad productiva a través de la seguridad y de la infraestructura que un país requiere. Entonces, en México debe haber justicia para que el resultado sea la paz, como lo dice la Biblia, pero también crear una infraestructura importante para que sea prosperado este país. Entonces, hace falta infraestructura, hace falta esa paz, esa justicia, pero Dios nos ayudará a que haya justicia y paz en este país. Muy bien, pues Dios quiera bendecir este gran país que es nuestro México, ¿verdad? Esa infraestructura hemos visto los últimos años que construyen refinerías, construyen trenes, el México-Toluca, el de allá de Tabasco, el Tren Maya, el tren interoceánico, y es infraestructura, eso es infraestructura, ¿verdad? Que un aeropuerto más y a pesar de las críticas que hay, tenemos que orar por nuestro México. Y yo decía también algo que cuando Faraón pues pidió interpretación de sueños, Faraón en los días de Moisés estaba rodeado de brujos, hechiceros, esas sociedades tenían, y ahora que han empezado las campañas políticas, no digo nombres, pero he visto por lo menos dos candidatos que ya están haciendo algo de campaña, que les hacen unas limpias con saumerios, copal, ramos y todo de brujería autóctona. Entonces eso, pues la verdad, creo que no conviene, pero esa es la incredulidad o pues el esoterismo en que caen muchos gobernantes. Hacen falta Josés, profetas en los medios sociales, políticos, que abran los ojos de la gente. Bueno, continúo con este asunto. José fue honrado por Faraón y lo hizo, pues ahora sí que el primer ministro, el gran visir de Egipto, lo honró con un collar, con una investidura. Y aquí quiero que entiendas esto, hermano, que las aflicciones del carácter, lo que estamos pasando a veces de pruebas, aflicciones, pruebas, mire, el apóstol Santiago decía, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. José pasó cosas muy trágicas, muy difíciles, pero te puedes imaginar la clase de Dios que tenemos. Yo quiero que sepas esto, te lo digo como profeta autorizado del Señor. Una mañana amaneció José en la celda de su cárcel
pobre, esclavo, viviendo con gente también con grilletes. Ahí en el libro que tú tienes, creo que dice el Salmo 105, describe que tenía él grilletes de hierro, quizá vivía ahí entre ratas, una cárcel terrible, terrible. Ese día abrió los ojos y dijo, ay, estoy en la cárcel por la mañana. Pero ese mismo día, repito, el mismo día, ya por la noche, fue llevado a las habitaciones de un palacio y estaba totalmente honrado como un gobernante que Faraón le dijo, solamente en el trono yo seré mayor que tú, pero tú estarás al trono. Tenemos un Dios que cambia vidas. En la mañana era esclavo, en la noche era el jefe de toda una nación. ¿Qué te parece? Pero el asunto es que tú dices, bueno, todo esto que sufrió, todo esto, estaba Dios guiando, estaba Dios atrás de todo eso. Porque, como ya explicó el profeta, hubo una hambruna del trigo, ahí se cumplió, ¿no? Y tuvieron que emigrar a Egipto, porque Egipto era el país de la tierra fértil, irrigado por las aguas del Nilo, con tierras de humus muy buenas, y había abundancia de agricultura. Además tenían una tecnología muy avanzada en sistemas de riego, tanto que cuando los hijos de Israel en los días de Moisés salieron al desierto, lo primero que añoraban eran las cebollas y los pepinos y los pescados y las carnes de Egipto. Y decían, aunque éramos esclavos, allá comíamos. Bueno, el asunto es que los hermanos de José en tiempos de sequía, hay que seguir orando para que ya llueva en México, hermanos, hablando de sequías, están las olas de calor. Pues en tiempo de sequía tienen que emigrar a Egipto para comprar un poco de trigo. ¿Y cuál sería la sorpresa que estos 11 hermanos, que serían los representantes de las tribus de Israel, todavía no eran bendecidos por Jacob? No sabían que José estaba como primer ministro, su propio hermano, y ahí José, en lugar de tomar venganza y aplicar toda su ira por todos los sufrimientos, no crea que usted que José sufrió nada más una semana o 2 meses o 2 años, ¿no? De que llegó a Egipto hasta que fue hecho segundo de Faraón, han de haber pasado de 15 a 20 años. Entre cárceles, entre terribles cosas. Pero ya que es el primer ministro, perdona a sus hermanos, carácter. Para mejorar tu capacidad de perdonar, considera a José que perdonó a sus hermanos. Y les dijo, ya cuando reveló su identidad, les dijo, para eso me envió Dios delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y asegurarles la descendencia sobre la tierra. Y les dijo, fue Dios el que me envió aquí, no fueron ustedes. Fíjate qué tremendo fue, ¿verdad? Y les decía, no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Y fíjate
Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Qué te parece eso? Para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces José les dio las mejores tierras, las tierras de Gosén. Les dio el perdón y aquí habla de algunas cosas. Cualidades de carácter que debemos aprender del profeta José. Primero, su generosidad. Luego, su paciencia. Con su generosidad salvó a todo un pueblo, ¿eh? Nada habla más alto de quien sirve a los demás. La verdadera generosidad no es algo ocasional. Viene del corazón, la verdadera generosidad. Ya lo vimos con Abel. Permea cada aspecto de la vida de un profeta, su tiempo, su dinero, sus talentos, sus posesiones, pero también la paciencia. Te decía, ¿cuántos años estuvo aquel José? Paciencia. Tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Confía en que Dios es poderoso para cambiar tus circunstancias. Adórale, habla fe. Y finalmente, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7. Al que me ofendió, al que me calumnió. ¿Tú crees que José perdonó a la esposa de Potifar? ¿Tú crees que perdonó a Potifar? Yo creo que sí. Yo creo que él tenía el concepto de que Dios lo había mandado para allá con un propósito. Las pruebas tienen propósito. ¿Estás pasando enfermedad? ¿Estás pasando problemas económicos? ¿Estás pasando o has pasado problemas familiares graves? Quiero decirte que confíes en el Señor Jesucristo, el Dios de José. Termino con esto, o no sé si quieres comentarnos algo, profeta Lechuga, acerca del perdón y la paciencia. Sí, José fue forjado por Dios en la paciencia porque tuvo que esperar. Y eso nos habla de lo que dice el Salmo, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová y él me sacó del pozo cenagoso, del lodo del pozo de la desesperación. Puso mis pies en mi peña y en mi boca puso un cántico nuevo. Entonces, tenemos que ser pacientes en la prueba. Y él tenía todo el poder para encarcelar a sus hermanos o castigarlos, pero no lo hizo porque ya su corazón se volvió un corazón noble. Y es un tipo José de nuestro Señor Jesucristo que volverá por segunda vez a la tierra y se dará a conocer a sus hermanos, los hijos de Judá, o la tribu de Judá, y a todo Israel. Y en vez de castigarlos, peleará por ellos, porque todo Israel será salvo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, José, decíamos al inicio que profetizó sobre sus huesos. Y dice Éxodo 13:19, dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José. O sea que cuando salieron en los días de la Pascua el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, una de las cosas que hizo Israel fue tomar los huesos de José
el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Bueno, las diapositivas son el sepulcro de José. Vean ustedes la mezquita que está ahí cubierta con un gran manto, los rabinos, los soldados van y oran y hacen homenajes a José, pero ¿qué creen que pasó en 2015? Llegaron los palestinos con martillos, con picos y queman el complejo de la tumba de José en la ciudad palestina de Nablus, en Cisjordania. Su hermana que viajó por allá, bueno, pues ya sabe, ¿no? Que aquí hubo un problema de nación terrible del pueblo palestino. Ellos sabían que si les pegaban a José, porque José era un profeta, es un profeta muy venerado. Entonces por eso los palestinos fueron a provocar a Israel, quemando el complejo de la tumba de José. Vean ustedes, después de cuántos años, de miles de años, Hay hombres que dejan huella miles de años. Bueno, vamos a pasar rápidamente porque se nos va el tiempo, estamos yendo muy calmados, pero muy a gusto. A la vida de Moisés, vamos a dar un avance a la vida de Moisés. ¿Te parece bien, profeta Lechuga? Sí, claro que sí. Gracias. ¿Qué dice Deuteronomio 34:10? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Qué era Moisés? Profeta. No era rey, no era apóstol, no era pastor. Sí, fue pastor de ovejas, pero su oficio era profético. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, Deuteronomio 34:10. Moisés es un profeta libertador, es el primer profeta oficial, así ya como tal, y hoy día sigue siendo un héroe nacional que libertó a los israelitas de la esclavitud egipcia, ¿no? Así como aquí en México dicen que Benito Juárez, el héroe nacional y todas estas cosas. No, Moisés es un héroe bíblico además. Estableció a los israelitas como nación independiente, los preparó para entrar en Canaán, la tierra prometida. ¿De quién era la tierra? Era de Abraham. ¿Quién tenía las escrituras espirituales de la tierra de Canaán? Abraham. ¿Y quién les devolvió la tierra? Josué. ¿Y quién preparó al pueblo? Moisés, ¿no? Entonces, el Éxodo es en el 1440 antes de Cristo. Se dice que Moisés ha de haber nacido en el 1520. Hay mucha gente que se dedica entre los judíos a la biografía de Moisés. En hebreo es Moshe. Moisés, que significa sacado de las aguas, ¿verdad? ¿Por qué significa sacado de las aguas? Coméntanos, profeta, esta parte trágica de la vida de el bebé Moisés. Sí, hay una estrategia del enemigo de matar a todos los niños israelitas, pero Dios tiene un plan con Moisés y entonces sus padres, guiados por Dios, hacen una especie de cuna de un material especial y lo ponen sobre las aguas para que salve su vida. Y ya después lo recoge la mujer
egipcia, la pariente hija de de Faraón, Faraón. ¿no? Y esa mujer pues lo sustenta, incluso con una madre judía, israelita, perdón, con una madre israelita que era su mamá. Entonces dice que pues este varón era un varón de la tribu de Leví, de la familia de Leví, y lo ocultaron en un tiempo, lo escondieron entre los juncos, y así salvó la vida el Señor. El Señor Dios Todopoderoso le salvó la vida a Moisés. Y dice que estaba la hija de Faraón, lo descubrió, y entonces fue un milagro que salvara su vida. Y yo creo que Dios va a salvar a los niños, que el faraón, el enemigo, quiere destruirlos ahora con la ideología de género. Oremos mucho por los niños porque quiere destruir su sexualidad, confundir. Tenemos que como profetas orar por los niños en el nombre de Jesucristo, que los salve, así como salvó a Moisés de las aguas. Amén. Ciertamente Faraón y Herodes el Grande de los días de Jesucristo, nuestro Señor, pues son hombres del diablo, totalmente siervos de Satanás, impíos, terribles, que no se tocan el corazón para mandar a un bebé recién nacido al río Nilo, ¿verdad? Para que pues se lo coman los cocodrilos, las pirañas, los hipopótamos, qué sé yo, lo que hay allí. Y su madre y su padre eran levitas, eran levitas. Moisés era de la tribu de Leví y era un niño hermoso, dice. Entonces le preservaron la vida, como ya nos explicó el profeta, ¿verdad? Pero quiero que sepan que estamos viviendo ese mover espiritual en la guerra espiritual en contra de los niños. En los días de Herodes, ¿a quién mandó matar? A los bebés, a los bebés. Raquel que llora a sus hijos. Inocentes niños, y en los días de Moisés una persecución terrible. Hoy día el aborto legalizado, la situación de transgénero, todo eso que es el vómito del diablo en contra de la familia. Los cristianos debemos tener una posición muy clara para proteger a los niños y a la familia, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo Moisés pasó esa niñez, fue salvado, llegó a la casa de Faraón, estudió en las mejores universidades de Egipto, fue un hombre muy culto, muy preparado, con toda la autoridad. Dice el libro de Hebreos que él prefirió tomar ya en su llamado los vituperios de Cristo en lugar de los placeres temporales. Pero pasamos a los días de su juventud, hubo un destierro. La vida de Moisés fue de 120 años y hay 3 periodos de 40 años. ¿Sí? Como Dios tiene ciclos. Dios tiene ciclos para usted. En esos 40 años va afinando el carácter. Primero, el príncipe de Egipto, desde niñez hasta 40 años, ahí mata a un egipcio que peleaba con un hebreo, empieza a hacer justicia con su propia mano y se ve obligado a huir. Y ahí llega a Madián y conoce a Séfora. La vez pasada comentábamos del sacerdocio de Melquisedec y mencioné que en la Biblia hay 4 menciones sacerdotales, no solo Melquisedec, sino el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Arónico, y también aparece este sacerdocio de Madián.
de los madianitas, donde está Yetro, una de las hijas del sacerdote Yetro, Séfora, se vuelve la mujer, la esposa de Moisés, y Moisés tiene 2 hijos, Gerson y Eliezer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, él fue el príncipe de Egipto, ¿no? Pero ya que se fue con su suegro, pasan otros 40 años, y a la edad de 80 años, ¿verdad? Tiene su llamado. ¿En dónde? En una zarza de fuego. Al estar pastoreando unas ovejas que ni eran suyas, eran de su suegro. Ahí en el monte Horeb recibe su llamamiento y ve una zarza que ardía en fuego, y esta no se consumía. ¿Qué nos dice el hermano Andrés de este llamado, que es el llamado, y de la zarza de fuego? Sí, es un llamado sobrenatural que hace Dios en la vida de Moisés. Es un llamado sobrenatural para que sea usado para libertar a Israel. Y él estaba, pues, digamos que en un primer momento hizo justicia con su propia mano cuando mató al egipcio, pero no era el tiempo de Dios ni la manera de Dios. Entonces, muchas veces somos impulsivos, somos emocionalistas y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y el resultado fue que tuvo que salir huyendo. Pero ya en el tiempo de Dios, cuando tenía 80 años, ya Dios lo llama sobrenaturalmente a través de la zarza ardiendo, y le muestra, bueno, le dice que el lugar donde está es santo, que se quite el calzado de sus pies, y bendice sus pies porque tenía que caminar bastante. Y ese es un llamado que Dios hace sobrenaturalmente. No fue circunstancial, sino fue sobrenatural, para ir a Egipto, porque él conocía cómo era Egipto. En hebreo, Mizraim, y la terminación Aim significan las tinieblas de arriba y las tinieblas de abajo. En su tiempo, Egipto era un país, era una nación muy poderosa, y solamente Dios con su poder podía liberar a Israel. De otra manera no había cómo, porque era una superpotencia de su tiempo. Solamente Dios pudo mostrar su poder para liberar a Israel de Egipto. Sí, verdaderamente, a los 80 años muchos dicen, no, pues yo ya estoy muy viejito para servir a Dios. Justamente comento aquí, hago una pausa. En mi experiencia personal, el día de ayer ordenamos a un pastor joven, al hermano Rogelio, de la iglesia Sinfonía de Vida, una iglesia cristiana que es una iglesia hija. Por la gracia de Dios, el Señor me ha permitido plantar algunas iglesias, y esta hace 12 años, y ayer cumplieron aniversario, y ayer establecimos un pastor joven, un pastor de jóvenes, y bueno, pero comprobamos el llamamiento de este muchacho. Todos tenemos diversas formas de llamamiento. Gloria a Dios. Moisés tuvo un mentor, siempre tuvo una cobertura, la cobertura del sacerdote Yetro. Seguramente Yetro le enseñó todas las cosas de Jehová Dios, a invocar el nombre de Jehová, porque Moisés, pues aunque era hebreo, venía con una educación egipcia, y tuvo que ser en su proceso 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, el mismo oficio de David, pastoreando. Y luego, cuando Dios lo llama, hay 4 excusas que le pone, y aquí nada más puse 4, pero creo que hay 5. Pero tremendo, ¿eh? En el libro número 5 de la escuela profética, los que gusten seguir adelante, yo creo que todos, Dios mediante, van a encontrar
todas estas fases de crecimiento y llamamiento, ¿verdad? Las excusas. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios siempre va a presentar soluciones. El hombre va a presentar excusas. Yo veo en este grupo que va a haber hombres llamados a compartir la palabra de Dios a grupos cristianos, es decir, hacer el oficio pastoral. Pero van a poner excusas. Si Moisés las puso, pues tú también, ¿verdad? Pero Dios le presentó soluciones. Dice Moisés, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel? Se sentía menos. Soluciones. ¿Qué le responde Dios? Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Segunda excusa. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque me dirán, ¿no te ha parecido Jehová? ¿Y qué le dice el Señor? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así le vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Moisés, su excusa, ¿de parte de quién voy? No me van a creer. Es la misma excusa que muchos hermanitos ponen. Tengo un pasado. Tercera excusa al Dios eterno. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, no sé hablar bien. ¿Cómo me mandas? Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿una vara? Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ellas. ¿Qué le dio? Le dio poder. No. Otra excusa, la cuarta. Ay, Señor. Entonces, ay, Señor. Envía, te ruego, por medio de aquel que debes enviar. ¿Y qué le dice entonces la solución? Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y él habla bien? Pues él va a ir contigo y va a ser palabra, ¿no? Entonces, cuando hay un llamamiento, hermanos, pon las excusas que quieras y Dios te las va a responder y te va a decir, te quiero a ti. Y hay de ti si, si no respondes al llamado, ¿no? Entonces vean las soluciones, la vara se convirtió en culebra. Y ahí van también, ya pues Aarón era la boca de Moisés, ¿verdad? Ahí hay una obra teatral, Dios le asegura la promesa de ayuda humana a través de su hermano Aarón. Y después se presenta Moisés ante Faraón. Fíjate ya con el envío, es un enviado, él es, la palabra apóstolos significa enviado, cuando Dios nos envía con una misión. Y se presenta con Faraón y le dice 7 veces, ¿cuántas veces le dijo? 7 veces deja a mi pueblo ir. Nosotros cuando celebramos la Pascua explicamos todo esto más ampliamente. Su adversario, Faraón, es un prototipo de las fuerzas del mal. De hecho, tenía una tiara, una especie de corona, que tenía una serpiente, una cobra, ¿verdad? Y las fuerzas del diablo que persiguen a los creyentes. El diablo nos persigue, nos quisiera ver muertos o enfermos o pobres, desvalidos,
y para eso levantan calumnias, enfermedades, pero si tú estás con Dios, levanta la vara y vas a ver. Mira, cuando Moisés le dice, deja a mi pueblo ir, le arroja la vara a Faraón y ahí te va el poder de la hechicería, ¿eh? El próximo viernes creo que vamos a hablar ahí en Facebook Live sobre el poder de la hechicería en la Biblia. Estoy invitando a una persona para que nos ayude, alguien que fue brujillo o ministra de liberación. Gloria a Dios. Entonces los invito el viernes a las 8 a seguirme, pero ya en EAPSIMA, Escuela Apostólica Profética, en Facebook Live. Bueno, ya di el anuncio. Pues Moisés arroja la vara delante de Faraón, ¿y qué creen que pasó? ¿Tú crees que Faraón se impresionó porque vio que la vara se volvía serpiente? Oye, si a mí me hacen eso, pues la verdad yo me espanto y le digo, sí, 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 llévate al pueblo, ¿no? Pero ¿sabes qué nivel de brujería, qué nivel de hechicería tenía la civilización egipcia de falsos dioses? Tenía un nivel, por eso los egiptólogos hoy se sorprenden de todo cómo hicieron las pirámides, cómo tuvieron esa arquitectura, todos esos misterios que están sin resolver en la vida de los egipcios. ¿Sabes qué hizo Faraón? Ah, esa es tu señal. Manda llamar a los brujos de Egipto. Dice la Biblia que se llamaban Yanes y Mambres. Y les dijo, a ver, muéstrenle a este. Pues que avientan sus varas y ¿qué crees que pasó? También se volvieron serpientes. Satanás es un imitador, pero la vara de Moisés salió más gorda porque se comió las serpientes de los brujos. Algo que los brujos no pudieron hacer fue la plaga de los piojos. Bueno, hablando de plagas, rápidamente estamos con el tiempo, las 10 plagas de Egipto. ¿Te imaginas qué poder de Dios acompañaba a este hombre, señales y prodigios? Hermanos, debemos de orar para que Dios nos dé junto con el Evangelio señales y prodigios. Las señales, el agua en sangre en todo Egipto, las ranas, luego los piojos, terribles, las moscas molestísimas, la epidemia en el ganado de los egipcios, no solo esto, las úlceras, le salieron protuberancias en la piel, luego la tormenta de granizo que acabó con los cultivos, si fuera poco, le envió la plaga de las langostas a devorar todo lo verde que había. Y luego, ¿quieren más señales? Ahí les va la oscuridad. Muy curioso que en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, porque en los días de Jacob, los hermanos de José recibieron tierras, la tierra de Gosén, pues ahí había luz. Pero en todo el demás egipcio, oscuridad. Y finalmente la última plaga, la muerte del primogénito. Y ahí Dios puso a los primogénitos al nivel de los animales. ¿Por qué de los animales? Porque también los primogénitos de los animales, de los burros, caballos, camellos, gallos, gallinas, todos también se murieron. O sea, Dios cuando manda un juicio, es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria al Dios de Israel. Y bueno, de ahí surgió la primera fiesta judía. Nosotros celebramos las fiestas bíblicas, la Pascua. Quiera sacrificar una oveja, aquí ya viene tipo de Jesucristo. Pero aquí hago una pausa para dar oportunidad a los comentarios.
siempre atinados del profeta Andrés Lechuga. ¿Nos quiere hablar de la Pascua? Sí, la Pascua es en hebreo Pesach, que es una fiesta de libertad, que nuestros hermanos judíos celebran la libertad de salir de Egipto, y para nosotros también es una fiesta de libertad, de salir del pecado, de salir de la maldad, de ser perdonados por la sangre del Cordero. También es una fiesta especial de parte de Dios, donde Él manifiesta su justicia divina, porque en cada casa de los israelitas donde había la sangre del Cordero, la muerte pasaba de largo y no tocaba a los hermanos israelitas, porque ya tenían la sangre de una justificación, un justificador, un redentor, que es Cristo Jesús. Y nosotros también, por la sangre de Cristo Jesús, los juicios de Dios pasarán de largo. Es una fiesta muy importante para los judíos, nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores, y para nosotros también. Y Jesucristo dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, Jesucristo venció la muerte, al diablo, al mundo, el pecado, la maldición, y es una fiesta de libertad. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero de Pascua. A Él sea la gloria. Amén, amén. Él sea la gloria, el Señor, como buen judío, después de prácticamente 2000 años después, Él celebró la Pascua. Y de ahí sale el pan y el vino que nosotros hoy conocemos como Cena del Señor, o comunión, o mesa del Señor, según la iglesia que pertenezcas. Pero es una fiesta de libertad, de liberación. ¿Y de por qué de liberación? Porque Moisés condujo al pueblo después de esa noche, que comieron apresuradamente y salieron con pan sin leudar. Lo condujo, y atrás de ellos, ¿quién venía? El faraón. Y por la gracia de Dios, orando, abrió una brecha en medio del mar Bermejo o mar Rojo, y pasó el pueblo de Israel. Ahí en mi libro pongo los pasajes importantísimos que hay en la vida de Moisés, ¿verdad? Su contienda con Faraón, las 10 plagas, la Pascua, el Éxodo, la entrega de los 10 mandamientos, la dirección de la edificación del tabernáculo, la designación del sumo sacerdote. También el pasaje de la adoración del becerro de oro, la murmuración en su contra, el maná, ¿verdad? La provisión en el desierto. Tantas cosas que pasó Moisés. Vean, ahí está recibiendo la ley del Señor escrita en tablas de piedra. El pueblo, cuando hace la orgifiesta esa terrible del becerro de oro, de seguro los antros y las discotecas y todas las fiestas que hoy día se hacen se quedan cortas con toda esa maldad que hubo allí. El tabernáculo que Dios le da instrucción de construir, donde está la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, y las tiendas de las tribus, de las 12 alrededor. También el tipo de la cruz del Calvario, todos los que miren, ¿verdad? Dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pasaje de levantarle los brazos a Moisés para la victoria en la batalla de Refidín. No, Moisés fue un profeta impresionante, y en la Biblia hay muchas cosas que leer. Ahora, algunos dicen, bueno, pues es que Moisés se enojó y
golpeó con la vara. Su grave error, era un hombre muy manso, muy tranquilo, pero pues llega el momento donde el pueblo, con su necedad, su terquedad, su gran error no fue no creer y no santificar a Dios. Se dejó llevar por el pueblo y golpeó la roca con enojo. Ahí está la roca. Este es algo que han encontrado los arqueólogos y dicen, es increíble que en una roca haya todavía vestigios de que surgía agua de ella, vean ustedes. Y no entró a la tierra prometida por ese pecado de enojo. Dios le permitió ver la tierra desde lejos. Lo subió al monte Pisga, me parece, y le dijo, a ver, alza tus ojos y mira. Pues esta es la tierra. Y ya no lo dejó entrar, ¿eh? Ya no lo dejó entrar. Entonces aquí la pregunta, ¿entró Moisés a la tierra prometida? Algunos dicen, no, pues no. Es más, ni se sabe dónde quedó su tumba. Es más, el diablo contendía por el cadáver de Moisés. Pero la pregunta, ¿entró o no entró a la tierra prometida? Yo quiero decirles, hermanos, que sí entró. Pero ¿cómo entró? Pues cuando fue la transfiguración, ahí estuvo Moisés en persona con el Señor Jesucristo y con Elías. Entonces vean ustedes qué tremendo fue esta visión. Ahora terminamos ya esta clase de esta noche. Gracias por su atención. ¿Qué cualidad encontramos en el profeta Moisés? El carácter. Ahí tienen el carácter de los bebés, ya desde que nacen ya tienen definido su carácter, ¿a poco no? No sé si nos quieres comentar algo, mi querido Andrés, sobre esta visión de Moisés o del carácter como cualidad de carácter. Sí, en primer lugar lo que mencionaba profeta, las 4 excusas de Moisés, pedir perdón a Dios en este momento porque le hemos puesto excusas, viendo las circunstancias que pasamos o tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos las excusas que hemos puesto y por misericordia y gracia y favor, levántanos para cumplir el llamado. Y así como Moisés, ayúdanos porque Moisés fue un hombre manso, su mansedumbre era muy importante, pero hubo un momento de enojo, así que líbranos del enojo, líbranos del temor y del enojo, porque está escrito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por misericordia y por gracia y favor, que fluya el amor, el dominio propio para nuestro llamado. Amén. Amén, 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 amén. Vean ustedes. La cualidad que encontramos con el profeta Moisés, yo lo encuentro, lo diserto en el libro número 5, algo que tuvo Moisés es que fue muy paternal. Él fue un hombre intercesor que estuvo dispuesto a entregar su vida y dijo, Señor, no extermines a este pueblo necio, loco y rebelde. Antes bórrame a mí del libro de la vida. ¿Por qué han de decir dónde está su Dios? Muy tremendo. Y el carácter es de veras algo muy especial. Moisés tenía el carácter manso, pero también lo tenía muy equilibrado. ¿Cuántos tipos de carácter hay? Pues vean aquí, le pregunté a mi esposa que es psicóloga, me dijo, pues está el colérico, el sanguíneo, el nervioso, el flemático, hay apáticos, no sé cuál seas tú que me estás viendo, hermana, ¿qué clase de carácter tienes? ¿Eres apasionada o colérica? ¿Eres flemática, nerviosa, sentimental, depresiva, apático?
La forma en que un profeta trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. La crisis no necesariamente va a formar el carácter, a veces sí lo hace, más bien lo revela. Ya lo dijimos con Moisés y con José. La adversidad, los problemas, hermanos, son el cruce de dos caminos, y entonces, ¿cómo reaccionas ante el mismo problema? Hay personas que tienen el mismo problema y algunos se quejan, lloran, gritan, hasta se suicidan, y hay otros que toman la fortaleza, el carácter para salir adelante, aún haya situaciones negativas. El carácter lo forma Dios y el hombre conjuntamente. En el carácter está el temperamento, la naturaleza, la reputación. El carácter son las características de cómo eres. Tu carácter es conocido por toda la gente y usted y yo somos reconocidos no solo por nuestro rostro, nuestra profesión. Yo creo que somos más reconocidos por nuestro carácter. En este sentido, busquemos el carácter de Cristo, el carácter perfecto, la estatura del varón perfecto, el carácter del Señor. Cuando tengamos una prueba o tener que responder ante algo, quizá la pregunta que se popularizó allá en la década de los 80s, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Piensa antes. Hemos hablado ya del carácter de José, el perdón, la generosidad, la paciencia. Pero el carácter perfecto es el carácter de Jesús. Agradezco mucho esta noche sus atenciones y vamos a dar lugar a la sección de preguntas y respuestas. Así que, bueno, pues voy a finalizar la presentación en un segundo ya y vamos a las preguntas y respuestas de la clase de hoy.